Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Blaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a la elección en El Salvador. Como pueden imaginar, noticia importante, obviamente el señor Bukele ha sido reelegido. Sobre este tema y lo que viene ahora, lo que podría venir ahora y también un poco sobre lo que ha pasado, estas reformas que estuvo haciendo Bukele antes de la elección, vamos a conversar con Álvaro Cruz. ¿Y quién es Álvaro Cruz? Es un periodista, editor jefe del diario El Mundo de ese país. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. No solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estaba previsto, efectivamente, el señor Bukele anunció incluso antes de que se dieran los resultados oficiales que había sido reelegido con 85%. Ahora, efectivamente, la popularidad del señor Bukele es tal que, este resultado es perfectamente previsible. Sin embargo, antes de la elección hubo por parte del gobierno y su partido Nuevas Ideas algunos cambios a la legislación electoral, entiendo, y también en lo que se refiere al tamaño de la asamblea, que ha pasado de 84 a 60 parlamentarios, y además también a nivel de los gobiernos locales, pues se ha reducido, entiendo, de 252 municipios a 44, lo cual es bastante llamativo. Entiendo que, sobre todo, el tema de los cambios electorales ha tenido impacto, me parece, en la composición de la Asamblea. Se podría decir que él ha buscado de alguna manera darle mayor contundencia a su victoria con estos cambios. A ver, los cambios vinieron en junio, los anunció Bukele, los propuso en junio del año pasado, cuando cumplía creo que 3 años de gobierno. Entonces, ¿en qué consistieron? Fundamentalmente hubo 3 cambios significativos. Uno, reducir la Asamblea Legislativa de 84 diputados a 60. Esta era el número de diputados que tenía la Asamblea Legislativa hasta 1992. En 1992, con los acuerdos de paz, las partes que terminaron la guerra y se volvieron políticas, que eran Arena y el FMLN, la Arena de la derecha y el FMLN, el partido de la exguerrilla, acordaron aumentar los diputados a 24 más. Entonces se ha vuelto al número original contemplado en la Constitución de 1983. Entonces, ese cambio sí es significativo, pero creo que el más significativo fue que cambiaron la forma de elegir diputados. Entonces, hasta 2021 había un sistema que otorgaba representación a las minorías y a través del sistema de residuos que daba la posibilidad de que entraran partidos pequeños. Eso permitió que muchos partidos pequeños, digamos, el partido de las dictaduras militares, por ejemplo, el Partido de Concertación Nacional, siguió existiendo durante todos estos años gracias a ese sistema, aunque su votación era mínima. El Partido Demócrata Cristiano, que gobernó en los años 80, también hacía la misma fórmula. El sistema era tal que un diputado de estos partidos pequeños a veces tenía menos votos que el candidato de un partido grande que no quedaba electo por el sistema de residuos, ¿no? Entonces, eso lo corrige Bukele. Evidentemente, favorece a su partido, que es mayoritario, y quedan por fuera los partidos pequeños. Claro. En caso de las municipalidades, yo creo que eso fue provocado por la atomización de municipios en el país. Este es un país de 21,000 kilómetros cuadrados y teníamos 262 municipios. Para que nos demos una idea, Costa Rica y Nicaragua juntos tenían menos municipios que todo El Salvador. Era una locura. Cualquier vecindario se volvía municipio. Entonces provocó que las alcaldías no fueran sostenibles. Probablemente de esas 262 había 25 que eran autosostenibles y el resto las tenía que mantener el gobierno central. Evidentemente esto provocó muchos problemas
financieros, mucho endeudamiento. Aquí se empezó a hablar del temor de que se repitiera el fenómeno de las provincias en Argentina, como empezaron a endeudarse exponencialmente, nos pudieran provocar un problema mayor, ¿va? Para el Estado en sí. Claro, para algunos el número de 44 municipios es demasiado pequeño. Yo creo que todos teníamos claro que había que reducirlos, pero 44 tal vez no era el número más apropiado. Pero bueno, así pasó la reforma y vamos a elecciones municipales el 3 de marzo. Ah, el 3 de marzo, ya. Sí, sí, sí. A ver, en muchos gobiernos, no necesariamente dictatoriales, cambian las reglas electorales por cálculo. Eso pasa creo que en todos los países y eso no debería llamar mucho la atención. El tema de los municipios, acá en el Perú, por ejemplo, se debate mucho, ¿no? Que también se crean municipios distritales y sobre todo en la ciudad de Lima, ¿no? Se dice que hay demasiados distritos, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tema que también no debería llamar demasiado la atención. Tal vez lo que estás diciendo tú, que de repente 44 es demasiado bajo, en todo caso, ¿no? O sea, por ese lado, eventualmente, el tema del autoritarismo tal vez no encuentra un apoyo en ese tipo de reformas, en todo caso. Pero sí, el tema viene ahora, ¿no? ¿Tú cómo ves el próximo gobierno de Bukele? ¿Tú lo ves ahora que va a tener aún más poder? Entiendo que en la Asamblea, ¿cuánto tendrá? ¿58 diputados? En este momento tiene con todos sus aliados probablemente unos 62 de 84. Realmente la proporción no es, el cambio de proporción no va a ser significativo. ¿No era que la próxima Asamblea iba a tener solamente 60? Sí, 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 pero la asamblea que está terminando. Ah, ya, tiene 62, 84. Claro, igual tiene claro, está bien, no cambia mucho. Entonces la proporción realmente no es mayor cambio. Es decir, cuando yo escucho a la gente de afuera hablar de concentración de poder, eso ya existía desde 2021 en las elecciones legislativas. Nuevas Ideas ganó contundentemente. Y ellos tienen mayoría absoluta, mayoría calificada. Ellos pueden elegir a quien sea. Claro. Y aprobar cualquier ley. Todos los candados de la Constitución los tienen. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿tú cómo ves? Hay gente que se preocupa, la libertad de expresión, dicen, está este medio El Faro, ¿no? Que saca muchas cosas críticas. A propósito, ellos han sacado una investigación según la cual un personaje de las Maras, ¿no? Había sido capturado en Estados Unidos, pero que aparentemente había sido liberado por el gobierno de Bukele y que intentó aparentemente hacerlo secuestrar por el cártel mexicano, ¿no? Uno de los cárteles mexicanos, que se me dio el nombre ahorita, y que al final fue estafado, ¿no? Por una persona. ¿Cuál ha sido la reacción por parte del señor Bukele respecto a esa acusación que finalmente es bastante grave, ¿no? El señor Bukele ha dicho que es una confabulación de medios financiados por George Soros. Sí. Lo cierto es que el Faro ha tenido una crítica permanente sobre Bukele desde el inicio de su gobierno. Previamente era bastante pro Bukele, irónicamente. Y su tema primordial ha sido las pandillas, ¿verdad? O sea, algunas veces con contundencia, otras veces un poco novelescos, pero ese ha sido su principal foco, ¿verdad? Aquí hay 5 periódicos diarios, digamos que 3 bastante críticos del gobierno. Nosotros tenemos artículos de opinión críticos, tenemos publicaciones de la oposición, notas críticas, notas, por supuesto, sobre los proyectos del gobierno también, las declaraciones del presidente, etc. En general, la relación con los gobiernos, entre medios y gobiernos, siempre va a ser difícil. También lo ha sido con este gobierno, por supuesto, pero venimos de una situación en la que cuando gobernaba Arena, que era la derecha, decía que las redacciones de los periódicos, cuando denunciábamos corrupción, decía que las redacciones de los periódicos estaban llenas de comunistas. Y cuando los exguerrilleros del FMLN llegaron al poder, decían que las redacciones estaban llenas de derechistas. Entonces, cuando Bukele dice cosas así de los medios, francamente a mí no me sorprende, ¿verdad? Es decir, siempre la relación gobierno. Sí. Es decir, lo raro sería que nos elogiara, ¿verdad? Pero, digamos, persecución nunca hemos sentido. El Faro se queja de un tema fiscal que el Ministerio de Hacienda los estuvo supervisando, pero en general
no tenemos ningún problema. Sí hay algunas limitaciones de índole de acceso a la información, sí ha cambiado, hay mucho menos que antes, pero en el tema de libertades, uno puede ver la televisión, hay enorme cantidad de programas y no hay ningún límite para la crítica, ¿verdad? En realidad, son situaciones que se presentan y que no, que son los pleitos de siempre entre medios y poder, ¿verdad? Que debe ser así, además. No, claro. Ahora, justamente hablando de eso, leí por ahí, creo que ese es el Faro precisamente, o en otros medios, que el gobierno nunca dijo cuánto ha costado esa famosa cárcel que construyó. ¿Por qué? Alega seguridad nacional y ha reservado la información por 7 años. Un poco extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que Sí, es para de armas, ¿no? Bueno, ya, pero construir una cárcel, el costo, un poco extraño igual, ¿no? Digo, parece el claro. presidente de México que desde la izquierda, ¿no? Construye una serie de cosas y todo decide que es seguridad nacional. Entonces, nunca se sabe, entonces no se sabe si ha habido corrupción o no. Es un poco la misma figura, solo que desde la izquierda. Claro. Pues, en fin, bueno. Ahora, el tema de los presos estos, de los delincuentes, en fin, ¿cómo se está haciendo? Porque obviamente, bueno, se arrestan con estos sistemas con los estados de emergencia, se arresta, pero después viene la parte de los juicios, ¿no? Porque obviamente tiene que haber juicios. Leí por ahí que se pretendía hacer juicios por tandas de 900 delincuentes, o sea, ¿eso es lo que se está haciendo? Porque entiendo que también hay un especie de secretismo de cómo se hacen esos, porque tiene que haber un proceso, tienen que ser condenados en algún momento, ¿no? No pueden estar permanentemente presos por el estado de emergencia. ¿Qué está pasando por ese lado? A ver, ha habido una serie de reformas penales para que se prolonguen los procesos judiciales, ¿verdad? Y también hubo una reforma penal para permitir juicios colectivos en caso de crimen organizado. Uh-huh. El caso más grande que se ha presentado es de 494 pandilleros que forman parte de la estructura de jefaturas de la Mara Salvatrucha, que era la pandilla más peligrosa del país, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de esos 494 entiendo que alrededor del 80% ya están detenidos, Uh-huh. y el resto está por ahí huyendo, ¿verdad? Ese caso lo presentaron hace 2 semanas Uh-huh. y todavía está pendiente de audiencia, ¿verdad? No se ha hablado de casos de más cantidad de gente. El tema de pandillas es un tema, solo el que ha vivido en El Salvador y que conoce la realidad salvadoreña puede entender la respuesta de la gente en este momento a votar por Bukele. Es decir, este país estaba arrodillado por las pandillas. Las pandillas gobernaban a su antojo grandes áreas del país, eran capaces no solo de asesinar, de violar jovencitas, de controlar, de distribuir droga, de controlar absolutamente todo movimiento comercial. Entonces, empresas distribuidoras tenían que pagar extorsión. Las vendedoras del puesto más humilde de frutas de la calle tenían que pagar extorsión. Había que pedir permiso para salir o entrar en algunas zonas. Entonces, estos operativos que llevan a 75,000 detenidos, para la gran mayoría de la población esto es un gran alivio. Yo estuve hace 2 semanas la última vez en el Parque Central de San Salvador y yo jamás había visto la cantidad de gente que vi, la armonía que vi, la tranquilidad que vi. Y gente de todo nivel social disfrutando la ciudad como nunca se había visto en décadas, ¿verdad? Precisamente por la desaparición de las pandillas, ¿no? No, eso creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? El tema es que, claro, en paralelo hay cuestionamientos, obviamente, de temas de derechos humanos, pero como sabes, en varias partes del mundo, de América Latina sobre todo, la gente está pidiendo un Bukele, ¿no? Es un tema que se dice el modelo salvadoreño puede... Claro. O sea, eso creo que los países que viven el problema del crimen organizado en mayor o menor medida, pues claro, buscan el orden finalmente y lo demás, pues pasa a segundo plano, en todo caso. Claro. El punto es que sí, ha habido abusos, sí ha habido detenciones injustas. El mismo gobierno lo ha reconocido, hablan creo que del 10% de detenciones y hay una cantidad que no recuerdo en este momento de gente liberada después de haber sido detenido por el régimen de excepción. Algunos organismos de derechos humanos hablan de alrededor de 200 reos fallecidos, pero la mentalidad de la gente, hablo de la mayoría de la población, sí, es penoso lo que ha pasado, pero es un sacrificio que tristemente ha valido la pena, ¿verdad? Y la gente está dispuesta incluso a sacrificar libertades por seguridad, porque
era el nivel de peligrosidad donde vivía, ¿verdad? De acuerdo. Claro, no toda la gente está contenta con eso, por supuesto, hay críticos. Claro, claro, pero efectivamente la mayoría ahí está, ¿no? Bueno, entonces, pues nada, ahora se viene un segundo gobierno. Ya para cerrar, económicamente El Salvador está, no en muy buena postura, ¿no? Entiendo que tiene deuda. ¿Qué me puedes decir qué va a pasar ahí? Entiendo que el presidente Bukele quiere impulsar mucho el tema turístico, ¿no? Ha habido esto del Miss Universo, ha venido Messi, en fin. Y además tienen el apoyo de China, va a ser una super biblioteca, según he leído, está construyendo un super estadio. Pero ahí el tema temer a la deuda, o sea, ahí tiene bastante que resolver, pero no es solamente el tema de la seguridad, sino también el tema económico. Sí, el país tiene, el principal desafío para mí, primero es mantener la seguridad que hemos logrado y segundo, la recuperación económica. Este país ha vivido durante los últimos 50 años una serie de ciclos de crisis económica, primero provocada por la guerra civil, luego por la paz y luego por los desastres naturales. Digo por la paz porque hubo que pagar todo lo que destruyeron los actores de la guerra, ¿verdad? Y hubo que pagar indemnizaciones, hubo que reconstruir los puentes que voló la guerrilla. Este es un país pequeño, sin muchos recursos, no hay petróleo, no hay oro, bueno, sí hay oro, pero está prohibida la minería. Y luego vinieron dos terremotos terribles en 2001 y ahí empezó una espiral de endeudamiento terrible. Y luego tuvimos dos gobiernos sumamente corruptos, uno de la derecha y uno de la izquierda. Y esos dos gobiernos, sus presidentes, uno está cumpliendo una condena y el otro está prófugo en Nicaragua, protegido por la dictadura de Daniel Ortega, que hasta le otorgó la nacionalidad nicaragüense. Entonces, hemos vivido ese ciclo de endeudamiento, bajo crecimiento, baja inversión, y durante mucho tiempo además tuvimos la incertidumbre de qué iba a hacer el FMLN si llegaba al poder, porque el temor de muchos empresarios en El Salvador era que si la antigua guerrilla llegaba al poder, nos íbamos a convertir en otra Venezuela o en otra Nicaragua. Afortunadamente no sucedió así, porque ellos ganaron con el mínimo y nunca controlaron el Parlamento, pero sí provocaron una serie de incertidumbres y los empresarios no invertían. Y además, sus gobiernos fueron sumamente ineficientes y provocaron mayores déficits y crisis debido a su asistencialismo, etcétera. Entonces, Bukele hereda todo esto, viene la pandemia para el colmo, y sí, entonces empieza a endeudarse todavía más. Entonces, el panorama no es fácil. Creo que el tema de seguridad puede ser favorable para atraer inversionistas ahora, porque antes no podía, porque las pandillas no lo dejaban. Pero también no solo le está apostando al turismo, también han puesto una ley bastante beneficiosa para los inversionistas tecnológicos. Uh-huh. Eh, entonces puede ser que por ahí también haya algún camino para mejorar, ¿verdad? Pero sí, sin duda el desafío económico es tremendo. Bien, había un poquito más para hablar, pero Claro, claro. te agradezco, Álvaro, por estas explicaciones y seguramente estaremos en contacto para ver cómo le va y tal vez cuando hayan estas elecciones municipales. Claro, claro. Claro, con gusto. Un gusto estar contigo. Gracias. Hasta luego.